buenas tardes a todos, a todas y a todos. La verdad que estamos muy contentos de poder tener un evento en el cual se pueden reunir diferentes grupos de la Facultad de Humanidades y Artes, diferentes cátedras, diferentes intereses y por sobre todas las cosas ser un vehículo, ¿no?, de la difusión y la promoción de ciertos materiales, como es el caso de hoy, que vamos a presentar el libro de Roberto Casasa, La lectura de Manuel Belgrano. La presentación del libro catálogo va acompañado del documental Manuel Belgrano, también lector, y llega con un año de postergación debido a las razones pandémicas por todos conocidas, ¿no? Entonces importa señalar que este conjunto de materiales elaborado por el equipo de investigación en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno se consumó con el objetivo de conmemorar el bicentenario del fallecimiento del creador de la bandera y bajo la intención de poner en valor, ¿no?, la colección bibliográfica donada por Belgrano entre 1810 y 1811 a la Biblioteca Pública de Buenos Aires. El libro entonces es el resultado de una investigación histórica que estuvo llevada adelante por Roberto Fabián Casasa, quien nos acompaña, profesor titular de Historia de la Filosofía Medieval y del Renacimiento aquí en nuestra facultad, en la que trabaja desde 1998 y en la que también se doctoró. Roberto vive en Buenos Aires, en donde actualmente desarrolla en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno los proyectos incunables en acervos latinoamericanos y el sistema de clasificación bibliográfica de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, este último vinculado a la presentación que va a hacer aquí hoy. Antes de darle la palabra al autor del libro, me gustaría invitar también al licenciado Damián Seapina, miembro del Centro de Estudios del Pensamiento Argentino y también profesor de la Casa en la materia de Pensamiento Latinoamericano y Argentino 1, a que haga una introducción para después entonces que Roberto nos cuente algunos temas relativos al libro que estamos presentando y finalmente después de eso poder dar un espacio para las preguntas, un par de minutos para llevar adelante algunas preguntas que va a llegar a tener el auditorio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primeramente también, como dice Francisco, es lo bueno de volver a estar de forma presencial, compartiendo un espacio en el cual podamos dialogar, que la virtualidad supuestamente nos acerca, permita que todos estemos conectados y que todos podamos participar de cosas, pero que en realidad se pierde este vínculo real que hay. Y como docentes creo que todos lo hemos vivido, esto de que no tiene la dinámica y la respuesta del otro lado, entonces a veces sentimos como que estamos solos dando clases, y entonces volver a la presencialidad, volver a estar aquí reunidos, es una gran alegría. ¿No se escucha? Para la grabación sobre todo. Ah, bueno. ¿Puede ser? Por Sí. las dudas. No me gusta hacer micrófono, pero bueno. Por otro lado, también es una alegría compartir aquí con Roberto, porque ha sido profesor nuestro de filosofía medieval y de Renacimiento, y también una sorpresa, porque cuando nos enteramos que Roberto escribió sobre Belgrano, diciendo, caramba, un medievalista escribiendo sobre Belgrano, ya es una gran sorpresa, ¿no? Entonces es como nos motiva para leer el libro y también para poder encontrar esa otra mirada que se puede tener desde un punto de vista completamente diferente, para la que podemos tener nosotros que somos personas que trabajamos historia de las ideas del siglo XIX y el siglo XX. Entonces, es una mirada más fresca para lo que uno está acostumbrado a hacer. Entonces, es muy bueno. Y también lo interesante que vamos a ver hoy es que no vamos a ver en realidad vamos a ver uno de los temas fundamentales de la historiografía, que es al prócer, y qué caracteres tiene un prócer, cómo se lo construye. No vamos a ver esa parte, porque esa parte la conocemos todos la vimos, porque vamos a verlo de una forma oblicua, vamos a verlo desde otro ángulo, que es algo más oculto, que generalmente no le prestamos atención a las cosas que tiene un prócer, no le prestamos atención a los objetos que lo constituyen de alguna manera. Entonces, al analizar los libros que Belgrano tenía, los libros que, obviamente todos no, sino los que pudimos rescatar en estas donaciones, nos ayuda a ver una faceta diferente. Que eso es más o menos lo que nos va a ayudar, lo que nos va a enriquecer en toda esta búsqueda. Perdonen que voy a ir leyendo algunas partes y voy a ir comentando. Jules Michelet
narra que cuando caminaba entre los anaqueles del Archivo Nacional francés, todo se transformaba. Comenzaba a escuchar primeramente susurros que iban creciendo en intensidad hasta transformarse en voces claras. Voces de los espectros que colmaban dichos lugares, que surgían de los documentos y folios para contar sobre sí mismos. Esta hermosa metáfora de la lectura nos puede ocurrir a todos cuando visitamos las bibliotecas, cuando miramos los estantes, recorremos con los dedos y los ojos los lomos de los volúmenes, los abrimos, los olemos, etc. La lectura y los libros son placeres infinitos para todos aquellos que somos bibliófilos. Y cuando nos damos cuenta que dicho objeto, entre comillas, de papel perteneció a X, alguien que por alguna razón se nos ha vuelto importante, ese objeto magnifica su valor, crece en tamaño e importancia. Un simple libro, aunque ningún libro es simple, se convierte en un monumento que nos contacta con su poseedor anterior. Se tiende un puente, una hermandad entre lectores. El libro obra ya no habla solamente de sí mismo, sino que nos comunica, nos hace dialogar con sus antiguos lectores. Ya no podemos dejar de pensar en cómo ese personaje leyó, sostuvo en sus manos lo mismo que nosotros en ese momento. Realizamos una rudimentaria hermenéutica buscando comprender a ese otro lector por medio de ese objeto, por medio de sus lecturas. No vamos a ver al personaje por sus obras escritas, sino también por sus ojos, mirando lo que él mismo miró, a lo que se enfrentó. Mirar a una persona por medio de su biblioteca, entrar en el laberinto de textos, lugares gastados de los libros, comentarios, etc. Ejercicio de acercamiento por medio de un rodeo que es infinito. ¿Cómo podríamos reconstruir lo que una persona leyó cuando no podemos hacerlo con nosotros mismos? Nunca podemos saber qué fue todo lo que hemos leído y nos constituyó. Entonces, conocer a un personaje por medio de sus lecturas. Una especie de trastienda escénica de las ideas que ese personaje construyó. Pero no solamente nos importan los títulos o el contenido de la obra, sino también el objeto en cuestión, ese libro en particular. Un libro nunca es igual a otro, tanto sea de la misma edición u otra. El contenido escrito puede ser el mismo, pero el objeto y su historia no. Hacen que sea una cosa muy diferente. Para nombrar un ejemplo contemporáneo de Belgrano, leer el contrato social de Rousseau a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, aquí, en América Latina, no era un libro como podemos decir hoy. O sea, el libro llegaba oculto adentro de otro libro, o si no, sus hojas venían desparramadas adentro de otros libros cuyos títulos eran inocuos. Por lo tanto, cuando uno va a leer un libro de Rousseau en el siglo XVIII, no es lo mismo que hoy, porque cuando lo lees a esa persona, hay unas peripecias que tuvo que atravesar ese objeto para llegar. Y esas peripecias hacen a la lectura, cambian a la lectura. Y entonces ahí es importante el objeto del cual vamos a hablar. Y cómo ese objeto se constituyó también como objeto, ¿no? Entonces ahí va a residir parte de todo esto que estamos hablando. Entonces, la historia del objeto libro da una forma especial a la lectura que se hará de él. Las palabras son las mismas, pero las peripecias ocurridas para que llegue hasta el lector y lo que debe hacer para conservarlo modifican al libro. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar recepción, o sea, con la lectura. Y entonces nos podemos preguntar, ¿por qué es importante un estudio de catalogación de libros de un personaje histórico? ¿Por qué tenemos que preocuparnos o darles lugar a un catálogo de libros, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es justamente el lugar del archivo y el lugar de la biblioteca. Que el lugar del archivo y la biblioteca no son pulsiones de ratones de biblioteca que desean juntar material y acopiarlo, rescatarlo y tenerlo acantonado, como hay una biblioteca acá al lado, sino que la creación de un archivo, la creación de una biblioteca es un acto político, es un acto simbólico político, porque es una construcción que si nosotros pensamos cuándo se empiezan a constituir los archivos nacionales y las bibliotecas nacionales, se empiezan a constituir de la mano de los estados nacionales. O sea, porque es la necesidad de constituir un relato que legitime a un orden político que se está creando. Y el archivo va a ser el medio por el cual ese relato se va a ir asentando. El acopio de material, la selección de material, tiene que ver por ese lado. Pero también, quiero decir, hay un acto, digamos así, de fundación en el archivo y la biblioteca. Por eso iba a decir, fundación fundamental, tenerlo siempre en cuenta. Que una biblioteca, un archivo, no es un hecho al azar,
algo que no tengamos que pensar, sino que es algo que tenemos que pensar constantemente, porque un archivo lo que hace es dar un mensaje hacia el futuro, da una señal al presente y construye el pasado. Entonces, es esa clave política la que nunca tenemos que olvidar en primer momento cuando hablamos de un archivo, cuando hablamos de una biblioteca, de un catálogo y de la función que puede tener un bibliotecario. ¿Sí? No estoy diciendo que un bibliotecario tiene una acción política, pero es la estructura, la institucionalidad la que va creando eso. Entonces también el archivo puede ser pie para una legitimación de un orden, pero también para deslegitimarlo, desmontarlo, porque el material ya está copiado, ya está accesible a todo el mundo. Entonces ahí después viene el trabajo de las futuras generaciones que van a desmontar en base a ese material que está copiado, guardado, etc., ese discurso que ya está hecho. Entonces, no es, porque a lo mejor lo que dije recién suena conservador, pero no es solamente eso, porque el material va a ir siempre reactualizándose. Entonces, nunca hay que olvidarse de eso, de que el archivo posibilita discurso y también lo desmonta. Entonces, ahora yo voy a marcar algunos ítems, algunos puntos que me parecen por qué es importante este trabajo que realizó Roberto y que también se puede generalizar, ¿no? O sea, viendo algunos elementos que pueden ser epistemológicos, metodológicos para trabajar. En primer momento, son 8 puntos, pero van a ser breves. Lo que nos permite conocer el catálogo, la biblioteca, es ver el taller del personaje. ¿Qué quiere decir taller? Es el lugar donde tanto Belgrano como cualquier otro personaje que queramos estudiar va a poder trabajar con el texto y que a su vez con Belgrano, si vamos a Belgrano directamente, es una persona que en su escritura no hay referencias textuales de muchos autores. Belgrano no cita mucha gente, no dice como Adam Smith plantea en La riqueza de las naciones, que todos sabemos que leyó a La riqueza de las naciones, pero en sus textos no aparece citado muchas veces, o Quesnay, etc., no está. Entonces, el acceso a este material lo que nos permite es encontrar esos lugares, esa cantera, ese taller, como he dicho, donde él podía nutrirse. Y también teniendo en cuenta cómo se escribía en esa época, porque en esa época no existían las APA, básicamente. Entonces, la escritura no, tenía citas, pero sin citar. O sea, uno tiene que agarrar un texto de Belgrano, de Moreno, de Monteagudo, y descubrir qué es lo que ellos dijeron de lo que copiaron, para desbrozar y cuál es la idea. Entonces, y ahí es fundamental también conocer el catálogo de libros de ese personaje, porque nos ayuda a cifrar dónde está eso, ¿no? O sea, es un trabajo muy grande porque hay que leer todo, pero es parte de ese trabajo. Entonces, tener acceso a estos ejemplares que pertenecen a Belgrano nos permite contraponer estos textos, hacer un trabajo filológico, rastrear las citas, y nos pone frente a las cosas que leía, como habíamos hecho antes, con las obras cuales se equipaba, tanto la memoria como la casa. Porque también hay una cosa que tener en cuenta. Tener un libro no significa haberlo leído. Tener un libro significa tenerlo. Que puede ser simplemente que lo tenga porque piensa que va a ser importante en algún momento. Eso también es para pensar. Nunca vamos a recuperar esa intención. Punto que después vamos a trabajar un poquito. 2. Tener acceso a los libros de alguien que estamos estudiando nos permite realizar un mapeo con cierta profundidad de las influencias, entre comillas. El término influencia es hiperdiscutido, ya no se usa más, digamos, porque la influencia implica una cuestión de pasividad. La cuestión de que el lector está mirando y hay un reflejo instantáneo de lo leído en uno mismo, y también lleva a que cuando uno usa las ideas o algo, y están torcidas, para decir, como decía Schwartz, ideas fuera de lugar, esa persona no supo leer el libro, no supo leer a Descartes, por ejemplo, o no supo leer a Adam Smith. Entonces, la influencia implica la copia, implica que somos un personaje al cual en nuestro intelecto entran ideas de afuera. Entonces, nosotros preferimos el término de recepción, porque la recepción implica una actividad que tiene el lector sobre la obra, ¿no?
Y esta recepción es una acción, o sea, que decir, de actor pasivo a actor activo, que la recepción puede ser tanto adorar al libro, estudiarlo, como tirarlo al fuego. Entonces, y tienen tanto significado adoptar el libro como cerrarlo. Entonces, ahí es importante también tener contacto con estos libros para poder, ¿cómo pudo haber sido la reflexión, la recepción de estos? Bueno, hay una cosa que Roberto marca en el estudio, de que Manuel Belgrano no marcaba los libros. No hacía comentarios, entonces ahí me matan parte de la argumentación que estamos hablando. Pero en general sirve para eso, ¿no? O sea, y es difícil, una persona que no marca libros es complicado. Y después el otro extremo es el que los marca con fibrones. O sea, sería como los dos extremos que podemos tener. Entonces, pero también nosotros podemos hacer una hermenéutica del objeto material libro, no solamente si no tiene marca, sino de las páginas que están gastadas, porque eso nos marca dónde estuvo leyendo más, donde ustedes, todo el mundo ha leído y los libros le han quedado negros, donde las manos se han marcado, donde los dedos se han puesto. Entonces eso también son señales que hay que saber leer del uso de un libro. ¿Cuál es el libro más gastado que tenemos? Y si es el más gastado y el más roto es porque el que más leímos y el que más estudiamos. Bueno, y todos esos elementos nos van permitiendo hacer una hermenéutica, ¿no? Para ir viendo esa recepción. Y también de aquí, tercer punto, hay algo importante, muy importante, tomando una problemática de Quentin Skinner, que es la intencionalidad. La intencionalidad del actor político a la hora de hacer algo, ¿no? Si es algo difícil de reponer la intención que tuvo una persona en el siglo XVIII para escribir una memoria en el consulado de Buenos Aires, o cualquier otro documento histórico, ¿no? Pero bueno, conocer estos libros, conocer estas cosas, nos permite cruzarlos con las otras producciones de la época, otros documentos históricos, y de esa forma podemos ir haciendo un perfil, entre comillas, que nos permita iluminar el resto de las acciones de Belgrano o de cualquier otro personaje, ¿no? Entonces, la acción privada de la lectura hace comprensible al actor público, y eso también es lo que hay que tener en cuenta, porque la lectura, que no necesariamente tiene que ser privada, pero la lectura privada nos permite delinear elementos de lo público, ¿sí? Entonces, y a partir de ahí podemos reconstruir algunas intencionalidades que tenía el actor a la hora de realizar las cosas. Cuarto punto. Mirando el listado de textos donados podemos preguntarnos, ¿qué libro se reservó para sí mismo Belgrano? Porque Belgrano no donó todos los libros, ¿no? Por ejemplo, uno mira y dice, no está Montesquieu, no está el Espíritu de las Naciones, no están los textos de Quesnay, que Belgrano incluso los tradujo al castellano por primera vez. Belgrano es el introductor de Quesnay a la lengua castellana. Entonces uno diría, bueno, ¿qué pasa que no están esos libros? Que son los más importantes de su formación. Y acá es donde yo me voy a agarrar de un concepto de Sassbon, que es el paradigma indiciario. Hay indicios que se nos van dando de distintas cosas. Si no están es porque se los quedó, uno podría decir. ¿Y por qué uno se queda con los libros? Cuando uno dona casi toda su biblioteca, lo que se queda es por algo que son los fundamentales, ¿no? Entonces como que como indicio nos puede marcar también la importancia de eso. Igualmente, también hay que ver una cosa muy importante, que estos libros son donados en la última tanda en 1811. Y a partir de ese momento la escritura de Belgrano cambia muchísimo. Porque Belgrano a partir de 1811 va a ser un general. Y entonces ese general ya no va a leer para escribir en un periódico, y su escritura pasan a ser partes de guerra. Pasan a escribir memorias de guerra, y también pasa a escribir cartas escribió siempre, pero que tienen otro tono. Entonces ahí también es para ver cómo funciona esa escritura. Por otro lado, los títulos que hay en la obra nos muestran algo muy importante de la actitud belgraniana, que es una especie de conciliación de opuestos, podríamos decirle, ¿no? ¿Por qué Belgrano como conciliación de opuestos? Porque dentro del catálogo de libros conviven elementos ilustrados, elementos fisiócratas y católicos tradicionales. Entonces, ahí hay una actitud que tenemos que ver en Belgrano, que Belgrano es un ilustrado católico. Belgrano es un fisiócrata liberal católico, que para la época, que hoy capaz que nos pueden hacer sonar muy raro, no era tan raro, no hay que olvidarse que él pertenecía al Imperio Español, se formó en España, y en España
la Ilustración toma un cariz católico reformista para modernizar, ¿no? Una modernización que era cercana al despotismo ilustrado, que no implicaba cortarle la cabeza al rey, ¿sí? O sea, sino que lo que había que hacer era la modificación. Entonces, lo que va a haber en Belgrano es esa búsqueda de conciliación de elementos, que también está en su accionar político, porque si uno, en las cartas, por ejemplo, Belgrano le dice a San Martín, usted no se tiene que olvidar que es un general de un pueblo católico. Entonces, ese ser general de un pueblo católico le está marcando que somos liberales, pero somos católicos, y no hay que olvidarse de que somos católicos, o sea que no pide una ruptura, pide una unión de esos elementos, ¿no? Y como les decía, esto es característico de la Ilustración católica española. O sea, y de hecho, si recordamos, Belgrano participa de ese movimiento en España, porque Belgrano fue a estudiar a España, fue a estudiar a Salamanca, a Valladolid, y allí él es cuando se interesa por la economía política, se interesa por, digamos así, por la filosofía moderna de la época. Entonces, como digo, ahí va a traducir a Quesnay y va a participar de este movimiento reformista que hay en España. De hecho, él pasa a ser uno de los economistas y juristas más importantes, sobre todo economistas, más importantes que había en España en ese momento. Y entonces, cuando él vuelve a Buenos Aires, lo que trae es esa actitud, la actitud reformista, la actitud de cambio, ¿no? La actitud de cambio en torno a la fisiocracia. Y el consulado, el cargo de cónsul que iban a tener, no es simplemente un escalón, un peldaño para asumir socialmente, sino un medio para poder aplicar esas reformas económicas. Es decir, es una forma para poder trabajar, ¿no? Fisiocráticamente después, primero, y después liberal. O sea, porque se va haciendo cada vez más liberal a lo largo de que va pasando el tiempo. Quinto punto. Respecto a los temas que hay en los libros, ¿no? Los libros que están, no sé si pudieron ver el catálogo, son muy variados. O sea, hay de todo, desde literatura, filosofía, medicina, etc. Y eso nos marca también lo que tiene que ver con su proyecto modernizador, porque los libros principales son de ciencias. Son libros científicos, de divulgación científica, de investigaciones. Y eso va de la mano justamente con lo que vengo diciendo en el punto anterior. La modernización, ¿no? Y la modernización tiene que ser por el dominio del conocimiento. O sea, como buen fisiócrata, la fisiocracia es el dominio de la naturaleza. Pero para dominar la naturaleza hay que manejarla, hay que conocerla. Entonces, ahí es una clave fundamental en esto, ¿no? O sea, conocer la naturaleza, conocer la ciencia para poder modernizar, para poder cambiar. Y ahí viene también esta idea de lector universal, como tiene el título de esto, porque es una persona que ha leído muchas cosas, o por lo menos nosotros le vemos desde ese punto. Hay una frase que Belgrano dice en sus cartas, que dice, tenéis que despertar. El tenéis que despertar, yo lo leo como el sapere aude kantiano, atreverse a pensar. El despertarse para abrir los ojos a la realidad, para poder pensarla, para poder comprenderla y para poder cambiarla. Ese es el punto fundamental que tenemos acá. ¿Y la lectura qué rol juega acá? Bueno, uno lee para poder equiparse mentalmente. Uno lee para poder despertarse, para poder aprender, para poder despertarse y para poder ver la realidad. Lectura que él hacía y obviamente la propone a los demás como medio para hacerlo. Y además piensen esto, dona los libros, que en esa época donar un libro era como donar, digamos así, riquezas fundamentales. O sea, un libro en el Río de la Plata, en el culo del Imperio Español, era como donar 147 volúmenes, era, si no me equivoco, era donar una fortuna, básicamente. Muy bien. Sexto punto. Este tipo de catálogo lo que nos ayuda es reconstruir la historia de los libros. Pero cuando digo la historia de los libros en el sentido de la circulación de los libros, las redes de que un libro puede circular, cómo llega el libro a esta parte del mundo y cómo está. No hay que olvidarse que el libro es una... Yo antes dije la lectura privada, pero también estaba la lectura pública de un libro, donde la lectura era colectiva. Y donde la llegada de un libro de España o de Francia o de donde sea era una novedad.
Y todo el mundo estaba detrás del libro. El libro como lugar de socialización, el libro como lugar de puesta en común de las ideas y que permite asociar, aglutinar. Entonces, este tipo de estudios nos permite ver eso, cómo es los libros que pueden llegar rápido o no de España. Ver un libro que se publicó en 1807 y cómo ya Belgrano lo tenía en 1810. Entonces, eso era para ver la dinámica de eso. Pero también, como plantea bien Roberto en el libro, la mayoría son españoles, o sea, los trajo cuando él estaba en España. Pero también eso. Penúltimo punto. Con los libros, ¿podemos ver el paso de un letrado funcionario colonial a un actor fundamental de los sucesos políticos en 1810? Viendo su biblioteca, ¿podemos comprender que Belgrano pase de ser cónsul a general del ejército? Revolucionario. No podemos responder eso con los libros. No hay forma. Pero sí, lo que nos va a marcar es la actitud que hay en este conjunto de libros, que es la misma actitud que es la de cambiar, la de reformar, la de modificar. Porque en realidad, si uno mira el catálogo, no hay libros revolucionarios en el catálogo. Los libros sobre la Revolución Francesa son conservadores, son libros antijacobinos. Entonces nos va marcando también esa tendencia en el pensamiento belgraniano, que más que una revolución podía preferirse una autonomía, no una independencia en primer momento. Entonces eso para pensarlo, ¿no? Y aparte no hay que olvidarse del carlotismo belgraniano, ¿no? O sea, Belgrano es carlotista. Quiere a la infanta Carlota como reina del Río de la Plata. Entonces ahí es donde uno puede encontrar el límite de esta idea revolucionaria, podríamos decir, ¿no? Por eso, porque Belgrano revolucionario es un rompecabezas. Porque, por ejemplo, el número posterior del Correo de Comercio que se publicó posterior al 25 de mayo no nombra el 25 de mayo, no nombra nada. Es decir, no es que cambia el número para hacer referencia a lo que ocurrió. Absolutamente no. Entonces eso también es como que va marcándonos. Y por último, los libros nos ayudan a ablandar el bronce de las estatuas de Belgrano. ¿Por qué? Generalmente nosotros estamos acostumbrados de que Belgrano y San Martín son personajes de bronce, son personajes históricos perfectos, como nos enseñaron en la escuela, nos enseñó Mitre, perfectos en el sentido de que ya tenían decidido, ya tenían una pulsión patriótica que en toda su formación simplemente fue para confirmar que iban a ser personajes históricos destacados y que tienen una misión liberadora o una misión educadora. Entonces, si uno ve que Belgrano tiene esta pulsión por los libros, esta pulsión por la lectura, nos permite bajarlo del caballo, entre comillas, porque vamos a ver que es una persona que se estaba autoeducando constantemente porque reconocía sus falencias que tenía. Entonces, más que un bronce, lo vemos como un hombre incompleto que busca el saber. Belgrano, cuando tuvo que hacerse cargo de las milicias, tuvo que comprarse libros para saber cómo poder actuar militarmente. Se transformó en general del ejército y iba leyendo los libros de estrategia militar arriba del caballo para poder comprender. Entonces, eso es importante ver en estos personajes. Por ejemplo, sorprende Bolívar cuando Bolívar viajaba en sus campañas militares con cajones de libros que eran su biblioteca y que los iba leyendo a medida de que iba viajando por los Andes. Bueno, y Belgrano va a hacer lo mismo. Es un individuo con esa pulsión de saber. No por nada entre los libros donados está Platón, ¿no? O sea, hay una erótica del saber, podríamos decirlo, porque el saber, el conocimiento, es el medio del cambio que va a tener Belgrano acá, ¿no? O sea, y eso es fundamental, conocer para transformar el mundo. Entonces, y ese conocer para transformar el mundo implica justamente de que no es un ser perfecto, de que tenía claro lo que iba a hacer, básicamente, para decirlo muy llanamente, sino todo lo contrario, ¿sí? O sea, un ser incompleto en búsqueda del saber, pero que el saber como clave de transformación. Esa me parece a mí la conclusión que nos deja este texto. Muy lindo. No me lo pongo. Bueno, continuamos ahora con la presentación del autor del volumen que estamos precisamente
convidando a la audiencia hoy, ¿no? Bueno, muy agradecido, muy contento de estar aquí después de casi 2 años de no venir, aunque estuvimos en Zoom compartiendo con todos los alumnos estos años. Quiero agradecer en primer lugar a la Escuela de Filosofía que ha organizado este evento, a la Facultad de Humanidades y Artes más ampliamente, representada aquí por Marcela, la secretaria académica, y al CEPA, que también sumó a estos 2 muchachos. Y lo primero que tengo que decir a Anabel, Marcela, Silvana, que más allá del esfuerzo que sin duda han hecho ellos para crecer, hemos trabajado bien. La facultad está formando gente tan valiosa con estos esfuerzos individuales que vamos sumando colectivamente. Así que gracias, en serio. La última vez que vi o que charlé con Francisco y con Damián fue en el final de la materia que charlé largamente. Bueno, ¿acaso la persona más legitimada para hablar sobre Belgrano será un belgranólogo? Y yo no lo soy. En su defecto habrá que buscar un belgranista, tal vez. Y yo tampoco lo soy. Y en su defecto queda que hable un belgraniano. Y eso soy un poco, porque me he entusiasmado mucho con las ideas, con el pensamiento de Belgrano, mientras iba haciendo este trabajo. Un trabajo que tuvo en mí, digamos, el agente del desarrollo del estudio histórico y del proceso intelectual, pero que tiene detrás una gran biblioteca trabajando y muchas personas que cuidaron los libros que donó Manuel Belgrano en 1810 y 1811 a la Biblioteca Pública de Buenos Aires durante estos más de 200 años, y también muchos compañeros de la Biblioteca Nacional que tomaron las fotografías. ¿Lo lograron? Sí, te quería avisar por lo que todavía no lo había abierto. Y los vas pasando vos, entonces. ¿Te parece? Si querés, porque si no tengo que trasladar y ya. Bueno, tenemos esta ayuda que es invalorable. Antes de pasar a la descripción del trabajo, quiero mencionar 4 o 5 cosas que me parecen importante señalar. Yo hice una investigación histórica yo trabajo en la Biblioteca Nacional hace también 20 y pico de años. Trabajo fundamentalmente con las colecciones de los siglos XV y XVI. Son libros que tienen, digamos, una factura especial y sobre todo tienen una serie de contenidos que están muy vinculados con las temáticas que yo enseño aquí. O sea, hay muchísimos libros que continúan la tradición escolástica y hay muchos libros de la segunda ola del Renacimiento, de la primera modernidad, donde las problemáticas continúan. Y lo primero que tengo que comentarles es que cuando uno encamina una investigación histórica, lo central es el documento. Y en ese sentido, el trabajo del historiador muchas veces tiene acceso al pasado en una forma directa, inmediata, con la palabra o lo que el documento expresa. En este caso, hubo que hacer algo intermedio, podríamos decir, entre la tarea del historiador puro y la tarea del novelista que recrea un personaje histórico, ¿no es cierto? La novela histórica. ¿Por qué? Porque yo he intentado decir sobre Belgrano todo lo que se puede decir a partir de esta colección de libros, e incluso a partir de lo que nos queda de esta colección de libros, que no es completa. Eso es algo muy importante. Entonces, en el trabajo se presentan todo el tiempo inferencias, sugerencias, pero todo opera en un plano conjetural, ¿sí? Nicolás de Cusa define a la conjetura como una aserción verdadera, pero que inhiere en esa verdad en forma incompleta. Entonces hay conjeturas de mayor o menor calidad,
¿sí? Y en este caso, bueno, no, al conocimiento fehaciente de aquel pasado no podemos acceder, pero podemos conjeturar con un grado relativo de certeza sobre el significado de estas obras en la colección de Manuel Belgrano y también en la Biblioteca Pública de Buenos Aires y luego en la Biblioteca Nacional a través de la donación. Lo segundo muy importante señalar es que Belgrano nunca fue un prócer. Murió sin saber que iba a ser un prócer, ¿sí? Fue un actor protagónico de la historia argentina, especialmente de los sucesos de Mayo y de la Guerra de Revolución que continuó en la primera década, pero la construcción del prócer Manuel Belgrano es un invento tardío de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo se terminó de fijar en la primera mitad del siglo XX con esa fuerte impronta que digamos, toda la tradición militar le dio a los próceres argentinos y haciendo especialmente un recorte de Manuel Belgrano fundamentalmente como el creador de la bandera nacional y como el vencedor de Salta, de Tucumán y de Salta, ¿sí? De las dos batallas principales en las que venció, y soslayando también que Belgrano como militar tuvo una carrera llena de luces y sombras, tuvo al menos 3 procesos de enjuiciamiento por mal desempeño, algo que era habitual cuando un general perdió una batalla. Luego en las 2 situaciones principales que atravesó fue sobreseguido, recuperó sus honores, etc. Pero lo relevante es que esa es una construcción posterior y un proceso complejo que habla de otra Argentina y que no, digamos, aplicado retrospectivamente a los sucesos de la donación de 1810 y 11, hay que tenerlo presente. La otra cuestión que mencionó Damián es el archivo como instrumento de conservación y también el archivo como un agente de conservadurismo, si ustedes quieren. Las bibliotecas son conservadoras, la historia es, una idea mía, es de derecha, ¿sí? Porque necesariamente va a hacer un recorte tanto en lo documental como en lo interpretativo tendiente a una fijación que nunca estuvo en los comienzos y una fijación que siempre es intencionada, sea cual sea el signo, y que siempre es muy difícil de destrabar y de desarticular, ¿no es cierto? Ahora, la otra cuestión, bueno, sobre otras cuestiones vamos a volver a medida que aparezcan los problemas que vamos a ir mencionando, pero no quiero dejar de señalar que los rasgos ilustrados que vamos a hallar en Belgrano también se hallan, como señalabas, en Bolívar, también los hallamos en San Martín y en la biblioteca de San Martín. San Martín cruzó los Andes con la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, en las alforjas de las mulas que explicaban cómo fabricar alforjas para mulas, ¿sí? Entonces, y finalmente esa biblioteca terminó donada, como ustedes saben, en la Biblioteca Nacional de Lima. Pero fue un rasgo, digamos, toda la tradición de las reformas ilustradas y este camino que todos estos hombres están desarrollando con la idea de transformar esta tierra en un espacio que tenga a la producción de riqueza como un eje central, asociada fuertemente a la agricultura, ni siquiera a la ganadería, ¿no es cierto? El gran proyecto de Belgrano pasa por ahí, bien de la tradición fisiocrática, ¿no es cierto? Que Quesnay sostiene que la única fuente de riqueza es la tierra y mediante la agricultura y la minería, fundamentalmente, es que se puede crear riqueza. Y hay que fomentar la producción, olvidarse
de poner impuestos, y Belgrano en esto estaba completamente de acuerdo, enfrentándose además a su propia familia. Recuerden ustedes que es hijo del principal, digamos, mercante monopolista de Buenos Aires, un hombre muy rico, Domingo Belgrano Peri, y enfrentándose a toda la casta de comerciantes, digamos, con los que la corona española tenía un pacto fundamental para obtener recursos mediante impuestos de aduana. Les cuento un poco por qué la investigación esta sobre la Biblioteca de Belgrano está desarrollada en el marco de algo un poco más amplio, que es la cuestión del sistema de clasificación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires. Hay un documento histórico que está en la Biblioteca Nacional, que es el libro de donaciones de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, que es un libro que registra todos los libros uno por uno que donó o que donaron unas 300 personas físicas, básicamente, algunas pocas instituciones, con nombre y apellido y con título y autor del libro. Es una suerte de inventario, lo escribió el propio Luis José de Chorrarín, que fue maestro de Belgrano en el colegio, en el Real Colegio de San Carlos, y que lo apoyó para viajar a estudiar a Europa, y que fue nombrado bibliotecario, o que terminó, digamos, como bibliotecario protagónico entre el 10 y el 20, entre 1810 y 1820, y él mismo confeccionó este catálogo, este registro, en el que están reunidos todas las obras que fueron donadas por muchísimos vecinos, de los cuales 30 o 40 son calles de las principales ciudades de la Argentina, ¿no es cierto? Y es muy interesante leer el tipo de libros que donó cada donante. Si uno compara, por ejemplo, los que donó Manuel Belgrano con los que donó su hermano Domingo, que era sacerdote, aparece de un modo casi luminoso la diferencia del tipo de obras que tenía cada uno en su biblioteca. Las obras que dona Domingo Belgrano, ya lo vamos a analizar, eran fundamentalmente de teología. Ahora, este documento es muy importante porque es uno de los pocos capítulos sobre la Revolución de Mayo que no están estudiados. O sea, este documento que yo estoy editando con otras personas nos permite comprender aspectos sociales del proceso de Mayo que no están del todo estudiados. Por ejemplo, los libros que donan los comerciantes ingleses hablan de los intereses que tenían los comerciantes ingleses. Ya lo vamos a analizar. Ahora, una cuestión central, bueno, y vinculado con esto hay un enigma que apareció y que yo logré resolver en un porcentaje alto, no del todo, pero y que estoy casi acorralándolo después de bastante tiempo, que es que los libros de Belgrano, así como los otros que están en la Sala del Tesoro y que pertenecen a la primera colección de la Biblioteca Pública, tienen un sistema de notación y de ubicación en la biblioteca que resultó un enigma absoluto para todos los bibliotecarios, hasta que yo, leyéndolo digamos, reuniendo los libros de Belgrano, advertí una serie de relaciones que ya les voy a comentar y que me permitieron inferir cuál era el sistema de clasificación, cosa que pude corroborar con algunos otros documentos. Pasemos a la siguiente placa, por favor. Entonces, bueno, la biblioteca personal de Manuel Belgrano básicamente tiene unos 167 volúmenes, en los que encontramos obras de historia, de filosofía, de literatura, de geografía y viajes, de economía, de agricultura y ganadería, de ciencias, de técnicas, casi todos en español, algunos en francés, unos pocos en latín y algunos otros pocos en italiano y hasta alguno en griego. Ahora, lo que está aquí
o lo que está reunido en la Biblioteca Pública de Buenos Aires, porque de esos 167 volúmenes, solo el 66% aproximadamente tenemos en la actualidad físicamente en la biblioteca, hay un 33% que no lo encontramos. La principal sospecha es que esas obras circularon en el siglo XIX, o en préstamo, o situaciones de hurto, o lo que fuere, no en el siglo XX. Esto es importante, pero en el siglo XIX la Biblioteca Pública de Buenos Aires tuvo momentos muy oscuros, y a la vez no se sabía entonces que estas eran obras de Manuel Belgrano, que había donado Manuel Belgrano, porque cuando Manuel Belgrano dona las obras se integran a un corpus más amplio en el que se reúnen temáticamente y no se distingue a los donantes, ¿sí? La recuperación de qué libros fueron donados por tal o cual donante es un trabajo que todavía está pendiente y que está hecho solamente para el caso de Manuel Belgrano, dentro de este lote muy amplio de libros donados fundamentalmente entre 1810 y 1812. Recuerden ustedes que la Biblioteca Pública de Buenos Aires es creada el 13 de septiembre de 1810 a instancias de Mariano Moreno fundamentalmente, con el empuje muy fuerte de Manuel Belgrano. Apenas 2 meses después o 3 meses después de la Revolución sale un documento en la Gaceta de Buenos Aires sin firma, que señala que la Junta ha decidido crear una biblioteca, y es muy interesante la marca ilustrada que tiene ese documento, señalando que para el afianzamiento del curso político vigente es necesario esto. Ahora, la marca que trae cada libro, la ven ustedes ahí, un S9, B corta 13, E5, a ver si y luego podemos ver la siguiente placa. Bueno, ya va a aparecer otra vez la asignatura para que la veamos más claramente. Bueno, ahora, cuando uno examina las temáticas de los libros, por ejemplo, no hay ningún libro de música, y a Belgrano le interesaba mucho la música. No hay ningún libro, o casi ninguno, de derecho, y Belgrano tenía un gran interés, bueno, no solo un gran interés, estaba muy seriamente formado, y tampoco hay libros sobre el arte militar, casi, ¿no es cierto? Y pareciera que el recorte que quiso hacer Belgrano fue el que haría a alguien pensando: este lugar va a ser una suerte de universidad, va a ser un lugar donde la gente va a ir a aprender. Y estaba muy interesado en que estuvieran sobre todo aquellas obras que tienen un carácter técnico o científico, por eso gran parte de la colección tiene esa marca. Por otra parte, no podemos saber, y esto es una sospecha que no lo puse en el texto, pero que recientemente se viene afianzando, ¿cuántos de estos libros eran del padre de Belgrano? Y tal vez de los abuelos de Belgrano, traídos por el propio padre al Río de la Plata, particularmente con el Anacreonte que tiene Belgrano, que ya vamos a mostrar, Marcela. Es una obra que bueno, es probable que algunas obras no hayan sido de él personales. Él quedó naturalmente como referente de su familia aquí por su propia carrera, y de hecho, bueno, volvió a su casa cada vez que estuvo en Buenos Aires, a su casa familiar. Y las obras, por otra parte, son muy bellas, muchísimas de ellas, acompañadas por grabados magníficos. Y vamos avanzando, por favor, con aquí tenemos la división temática, que es una división que tuve que establecer yo a la hora de poder presentar de un modo medianamente claro y holístico el conjunto. Tenemos obras de lenguas, de literaturas clásicas, de literaturas modernas, de derecho y gobierno, de historia, de economía, de geografía y viajes, de técnicas de agronomía,
de filosofía y sobre todo de ciencias. Particularmente analizando la asignatura de las de ciencias es que pude restablecer cómo funcionaba el sistema de clasificación de la biblioteca pública. Vamos a la placa siguiente, por favor. Ahí alcanzan a ver S B corta E N, son las 4 letras, S2, B1, E5, N2, y ven que la E y la N están tachadas. Eso significa que había reubicaciones en la biblioteca pública. S es sala o sección, ¿sí? Podría haber cada sección estado identificada en algún momento en la Biblioteca Pública de Buenos Aires, que la biblioteca funcionó cuando fue creada, no tenía espacio, se reunieron los libros en el Cabildo de Buenos Aires. En 1812 tuvo una serie de oficinas que inauguraron en marzo de ese año con Chorbarín a cargo en la Manzana de las Luces. De la Manzana de las Luces pasó en el año 1901, en enero de 1901, a la calle México, y recién en 1992 pasó al actual edificio de la biblioteca. ¿Por? Bueno, aquí tienen una bellísima edición del Miocid que es muy alargada, tiene 5 o 6 centímetros de ancho nada más y unos 18 de alto. Vamos a la imagen siguiente. Esta novela, El siglo pitagórico, y con las vidas de don Gregorio Guadaña, que reconstruye una serie de transmigraciones que habría tenido este personaje, Gregorio Guadaña, una novela muy famosa en el siglo XVII y en el XVIII en España, una alegoría moral muy interesante. Bueno, la hallamos también en la Biblioteca de Belgrano. Vamos a la siguiente, por favor. Las aventuras de Robinson Crusoe, en francés, que están en la Biblioteca de Belgrano también. Vamos a la siguiente, por favor. La historia crítica del teatro antiguo y moderno, de Napoli Signorelli. Como ven, son obras que de intereses muy amplios. Vamos al siguiente, por favor. El de Re Agraria, una de las pocas obras sobre derecho que encontramos en la colección de Romusi, que es una obra básicamente jurídica sobre cuestiones sobre la tierra, la herencia, cuestiones de enfiteusis, etcétera, desde el punto de vista legal. Vamos a la siguiente. Esta obra es exquisita, de la princesa Beaumont, de la cual nos queda el relato canónico de La Bella y la Bestia, entre otros cuentos famosos para niños, que es un manual para la enseñanza de la historia para niños, que tiene una estructura catequética. Preguntas simples y respuestas muy simples. ¿Cuándo vivió Calígula? De tal año a tal año, y murió de tal modo. Y así con la historia universal completa, ¿no es cierto? Pero es un esfuerzo, si lo miramos con los ojos del presente, hay que deconstruir de los cimientos al ápice, pero es un esfuerzo descomunal que hace esta pedagoga, que fue muy relevante en su tiempo. Vamos a la imagen siguiente. Esta es otra obra interesantísima, El arte de cortar con el cuchillo. Es una obra plagada de grabados en los que se muestra cómo deben cortarse las aves para tal o cual plato, cómo se debe cortar la carne, cómo se debe degollar un animal, etc. Y escrito por un cocinero de la corte. Bueno, y uno piensa, ¿y Belgrano habrá usado esto para tomar alguna decisión frente a un plato, dárselo a
a sus colaboradores. Bueno, difícilmente, pero lo interesante es que esta obra está. Es una obra de un técnica de un interés bastante universal. Vamos a la imagen siguiente. Esta obra es también extraordinaria, es las obras completas de Platón, en latín, con la traducción de Marsilio Ficino, y es la única que está anotada. Dice Manuel Belgrano lo compró en la calle... Dice, Atocha. sí, pero me falta... bueno, en la calle de Santo... En el pasaje de Santo Tomás, en la calle de Atocha, por 30 reales. Y nos indica también el precio, que es algo relevante. Es una anotación que no es de Manuel Belgrano, casi seguro es posterior, muy probablemente es una obra que se incorporó después de las donaciones. No, está entre las donaciones primeras, pero es probable que esto se lo haya contado Belgrano a Chorrarín, por ejemplo, o en algún momento, y Chorrarín o algún otro decidió dejarlo plasmado en el libro para que quede anotado, ¿no es cierto? O lo contó tras la muerte de Belgrano el hermano de Belgrano a Chorrarín, y ahí decidieron anotarlo. Vamos a la siguiente. Esta obra además tiene una historia fascinante, porque cuando yo entré a la Biblioteca Nacional, vi la foto de esta obra en un libro y dije, quiero ver esta obra. Y empezaron los bibliotecarios a decir, bueno, lo que pasa, no sé, pero es que no sabemos dónde está. Bueno, inmediatamente se generó una situación. Yo empezaba a trabajar en la Biblioteca Nacional, nadie quería levantar la perdiz, la obra no aparecía en ningún lado, no aparecía. Y 10 años después, yo fui al Cabildo, iba a haber una suerte de charla sobre las 4 sedes de la Biblioteca Nacional. Alguien del Cabildo iba a hablar sobre la historia del Cabildo, y esa persona faltó. Y no había nadie, y teníamos 50 personas. Entonces yo le dije a la chica de la organización, deja que hablo yo. Y empecé a hablar de la historia de la biblioteca en el Cabildo, con lo que me acordaba en ese momento, y justo había unos libros exhibidos, y voy pasando así, y en un momento me paro en una vitrina y siento algo equivalente a que me peguen una piña en la cara. Quedé tonto 4 o 5 segundos, y era que tenía este libro delante, y que estábamos buscando en la Biblioteca Nacional hace años. Bueno, la historia es que Borges lo había prestado para una exposición en el Cabildo, y esas cosas de nuestra querida República Argentina. Nunca volvió el libro a la Biblioteca Nacional, y se perdió el documento también. Bueno, después tardamos como 10 años con Horacio González para recuperar el libro para la Biblioteca Nacional, porque el Cabildo no lo quería donar. Finalmente Jorge Cosia le dijo a la directora, señora, no rompa las pelotas, devuelva los libros. Así fue la historia. Vamos a lo siguiente. Esta es la única obra que está firmada por Manuel Belgrano. Está en... ¿qué obra? En Le Petit Maison Rustique, una obra que se dedica a cuestiones agrarias, que son las que mayormente pueblan la colección. Y la firma es autógrafa, no hay duda, y es ese modo abreviado como firmaba Belgrano mayormente. Vamos a la imagen siguiente. Bueno, algo fundamental para entender de esta colección es lo que señaló muy bien Damián, y que vi por allí que ustedes mismos señalaban, algunos de ustedes asintiendo con la cabeza. Es este momento bisagra que se da en 1810 con el paso de un Belgrano del consulado a un Belgrano militar. Si uno tiene que resumir la vida de Belgrano, tiene unos pocos periodos, son la niñez y primera adolescencia, el Real Colegio de San Carlos, el tiempo que estudió en Europa, luego
estuvo al frente del consulado entre 1794 y 1809, más de 15 años, y luego la década final más ocupado de las cuestiones militares al calor de la evolución de la revolución y especialmente de la guerra. Esta colección habla del Belgrano cónsul. Y el Belgrano cónsul es un Belgrano, por un lado, no tan conocido, y por otra parte, marcado por una serie de intereses que anunció Damián muy bien y que me gustaría explayar un poquito más. Cuando apenas tenía 24 años, Manuel Belgrano todavía estaba en España, se acaba de recibir de abogado y logra obtener licencia en Valladolid para ejercer, es nombrado, seguramente la influencia del padre y de los intereses de los comerciantes monopolistas de Buenos Aires tiene un papel protagónico en esto, es nombrado secretario perpetuo de una oficina nueva que crea el rey en el Río de la Plata, que es el consulado. ¿Qué es el consulado? Básicamente es una suerte de agencia de modernización dependiente, digamos, o vinculada al manejo, a lo que llamamos hoy el Ministerio de Economía, que no existía, por supuesto, entonces, pero a aquellos que están encargados de manejar la hacienda, y que tenía por finalidad lograr implementar reformas para aumentar la riqueza, mejorar los caminos, mejorar las comunicaciones y demás. El secretario del consulado tenía la obligación de leer, o de producir y de leer una memoria anualmente ante todos, en audiencia pública, ante todos aquellos, primero ante el grupo de colegiados que pertenecían a esta oficina, incluso se invitaba al virrey a participar de estas audiencias, y de implementar o de procurar implementar reformas. Manuel Belgrano se queja todo el tiempo de cómo se entorpecen permanentemente sus trabajos en pos de la modernización. Les voy a leer los títulos de las memorias que escribió Belgrano, de las que conocemos de unas 16 memorias sus temáticas, unas 7 han llegado hasta nosotros, para que vean la impronta que tenía. Fíjense, de las 16 memorias que se supone leyó Manuel Belgrano entre 1794 y 1809, se conoce hasta hoy el texto de 7, que son las siguientes. Máximas generales del gobierno económico de un reino agricultor, que es la traducción hecha por Manuel Belgrano de las máximas de François Quesnay, es el gran autor fisiócrata al que sigue en sus ideas Belgrano. Segunda, los medios generales de fomentar la agricultura, animar la industria, proteger el comercio en un país agricultor, 1795. Memoria de 1795. En 1796 leyó Principios de la ciencia económico-política, traducción hecha por Manuel Belgrano de los principios de la ciencia económica de varios fisiócratas europeos. En 1797, utilidades que resultarían a esta provincia y a la península del cultivo de lino y cáñamo. En 1798, una obra sin título sobre la dependencia mutua entre la agricultura y el comercio. En 1802, una obra sin título sobre el establecimiento de curtiembres. En 1809, sobre la liberalización del comercio exterior. Sabemos además que dedicó la memoria de 1800 a la necesidad de un aula de comercio, ¿sí? O sea, una suerte de junta o de espacio de comerciantes. La de 1803 a la navegación del Río de la Plata. La de 1804 a la necesidad de un viaje científico por el virreinato. La de 1805 a la necesidad de aumentar la población. Suena, ¿no?
la de 1806 a la formación de una sociedad de agricultura, la de 1807 a el comercio interior, la de 1808 a un plan estadístico. Fíjense el cariz que tienen todas estas memorias, donde aparece el elemento liberal que hallamos permanentemente en Belgrano, la fisiocracia, el mercantilismo, pero todo siempre con un tinte fuertemente pragmático, que es lo que le impone su propia tarea al frente del consulado. Este hombre se iba a convertir en general e iba a tener numerosas dificultades. Si uno lee las memorias del general Paz, señala que la voz aflautada de Belgrano hacía que la tropa no lo tuviera tanto como referente. Bueno, y evidentemente es un militar que se va haciendo sobre la marcha, como decía Damián, al calor de la guerra. La siguiente imagen, por favor. En el libro está el video, que si quieren dedicar unos minutos es bastante amable porque permite recorrer las imágenes. Vamos a la imagen siguiente, por favor. Bueno, la biblioteca pública funcionó en la Manzana de las Luces. Vamos a la siguiente. Y muchas de las obras están dedicadas a cuestiones científicas, como esta obra de Guyot, sobre cuestiones físicas y matemáticas. Vamos a la imagen siguiente, las lecciones elementales de química, el diccionario de botánica y farmacología de Alexandre. Continuamos, recorrer estas obras es muy impactante porque es como si uno se metiera directamente adentro de la ilustración, ¿no es cierto? Son obras de lectores ilustrados sobre temáticas ilustradas. Los tomos que faltaban, el 7, el 8 y el 9, de la segunda parte de Benito Valls, de los elementos de matemática, el matemático más relevante que tuvo España en el siglo XVIII, y que Belgrano no dejaba de Buenos Aires de ser una gran aldea, como quedaría después canonizado en esa expresión, ya que evidentemente habló con Chorrarín y dijo, mirá, me están faltando estos volúmenes. Bueno, va a Belgrano y le da solamente esos volúmenes que le faltan, porque el resto de la obra la tiene en la biblioteca. Vamos a una biblioteca que, por otra parte, cuando abre en 1812, presta el servicio de lectura unas 5 o 6 horas por día, en 2 turnos, y se ocupa muy seriamente de favorecer esa posibilidad de acceder al conocimiento, que está muy bien recreado en la obra excelente, Los orígenes de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, de Alejandro Parada. Dumont-Corset, el botanista cultivador, son obras, por otra parte, las que dona Belgrano, que tal vez hayan pertenecido a la biblioteca del consulado, porque no hay que olvidarse que con la revolución también queda disuelta ese espacio, el espacio consular, ¿no es cierto? O sea que muchas de estas obras seguramente fueron intercambiadas entre los miembros del consulado, y tienen esta marca de lo práctico, de cómo lograr una mejor productividad y cuidado de los cultivos y de las plantas en términos generales, y de los animales, porque hay algunas dedicadas también a la ganadería. Vamos a la siguiente. El tratado de Duhamel de Monceau, el tratado de cultivo de tierras. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos las vistas del libro de donaciones. Vamos a la siguiente, por favor, Victoria. Como les decía, hay 2 documentos fundamentales para estudiar los orígenes de la biblioteca pública. Una es el libro de cargo y data, donde Chorrarín anotó cada pesito que gastó en vidrios, en escritorios, etcétera, para la biblioteca. Y el libro de donaciones,
que mencionamos antes, que está en la Biblioteca Nacional. Este está en el AGN, en el Archivo General de la Nación. Vamos a la imagen siguiente, por favor. Y aquí tiene una transcripción de la edición crítica que estamos haciendo con Mariel Tisera, donde aparece el tipo de información que tenemos de cada libro, ¿no? Ordenanzas del Consejo de Indias, ordenanzas del Consulado de Bilbao, en pasta, etcétera, cuántos volúmenes, y si están encuadernados o no, etcétera. Y estos son los libros que provenían del Real Colegio de San Carlos, porque Chorrarín también trajo unos cuantos libros del Real Colegio de San Carlos a la biblioteca pública, en un momento donde el proceso revolucionario, es muy interesante lo que pasa con los vecinos de Buenos Aires, porque hay una suerte de fervor entre las élites, para decirlo de un modo sencillo, que son los que pueden donar libros, para engrosar la biblioteca en esos primeros años, ¿no es cierto? Hay un compromiso muy fuerte, no usaría la palabra popular porque la reservaría para las milicias, pero hay un compromiso muy fuerte de los actores protagónicos y de las principales familias para reunir en la biblioteca todas las obras que se puedan. Vamos a la imagen siguiente. La biblioteca que dona Benito María de Moxó, el arzobispo de Charcas, que fue y vino coqueteó con la revolución permanentemente, finalmente terminó encarcelado en el norte, no recuerdo si en Salta o en Jujuy, pero que también dona obras muy interesantes. Fíjense, siendo arzobispo de Charcas, dona obras sobre la flora peruana, sobre el sistema de vegetales de la flora peruana, bueno, una historia natural ilustrada, etcétera, donde la marca del cura civilizador que proponía Carlos III y toda la tradición borbónica se perpetúa en las figuras protagónicas, el padre Maciel, como ustedes saben, el propio Chorrarín y otros, Gorriti y otros sacerdotes ilustrados que van a tener un papel protagónico en los sucesos revolucionarios. Vamos a la imagen siguiente. Este es el tipo de vista de los folios del Libro de Donaciones, y algo muy interesante ya señalado es que en la donación de 1810 señala que el señor don Manuel Belgrano, vocal de la Junta de Gobierno, donó las siguientes obras. Y en la donación de 1811, que está un par de folios más abajo, señala que el coronel Manuel Belgrano, vocal de la Junta, sigue diciendo vocal de la Junta, donó tales o cuales obras. El pasaje de señor a coronel marca la bisagra que hay en la vida de Belgrano. Recuerden ustedes que sale Belgrano, si no me equivoco, en septiembre, ya con el ejército que va al Paraguay, pasa el 1 de octubre, justamente está ya en Santa Fe, pasa 10 días en Santa Fe, de 1810. Después tiene una serie de sucesos bastante catastróficos a comienzos del 11. Termina siendo juzgado en Buenos Aires durante el año 1811, pero al final es restituido en sus honores, y seguramente la segunda parte de la donación es de los 2 meses que pasa entre septiembre y noviembre, ya digamos, restituido sus honores y siendo nuevamente coronel. Vamos a la imagen siguiente. Bueno, este es el tipo de información que tenemos. Los libros, por supuesto, no están ordenados. Gemino, Compendiosa Totius, Anatomía de Iñatio, en folio, Anacreonte, las Convivalia en griego y en latín. En folio señala la cantidad de tomos y si están en cuarto o en octavo o en doceavo, o en folio cuarto, octavo, doceavo o folio son descripciones del tamaño de la obra. Y si está en otro idioma también lo señala. En este caso señala, por ejemplo, que la vida y aventuras de Robinson, el registro está en español, en 2 tomos está en francés, ¿sí? Vamos a la imagen siguiente. Estos son varios de los donantes. Fíjense, el Real Colegio de San Carlos, de los primeros 2 años de vida de la biblioteca, el Real Colegio de San Carlos,
el arzobispo de Charcas, Benito María de Buxó, Cayetano Rodríguez, Seguro Lachorro Arín, Vicente Echevarría, Mariano Moreno, Domingo Belgrano. Es muy difícil sacar conclusiones sobre lo donado. Un mal historiador que yo conozco dijo que Moreno era marrete porque donó solo 3 obras. Bueno, es una conclusión que no se puede extraer con esa liviandad, ¿no es cierto? Y que Belgrano era generoso porque donó 167. Es una tontería pensarlo así. Pero Pedriel, el médico Gorman, donó muchísimas obras. Julián II de Agüero, Juan María de Almagro. Bueno, como ven, son todos nombres. Santiago Wilde, en nombre de los comerciantes ingleses también. Damaso Larrañaga. Bueno, todos hombres muy politovientes, muy relevantes del proceso revolucionario. Vamos a la imagen siguiente, por favor. Y acá, esto es lo más interesante que quería mostrarles. Fíjense las obras que donó Julián II de Agüero, ¿sí? San Gregorio Niceno, perdón, las obras en griego y en latín, las obras teológicas de Gotti, las disertaciones de Berti, y las comedias de Terencio, por ejemplo, ¿no? Interesante. Domingo Belgrano, canónigo, dona San Basilio, la Epitomia histórico-cronológica de Storum Omnium Patriarcharum, es decir, una suerte de historia de los patriarcas y los reyes y pontífices del pueblo hebreo. Retrato de los reyes de Francia, es muy notable si uno compara, yo elegí solo algunas, pero si uno compara la identidad de cada donación, tenemos matices muy diferentes. La de Belgrano ya he comentado. Vamos a la imagen siguiente, por favor. El jurista Echevarría dona obras sobre cuestiones jurídicas. Santiago Wilde, James Wilde, dona, que en su momento estaba a cargo de la Lotería Nacional, dona obras sobre temáticas generales, historia del descubrimiento y conquista de las Islas Canarias, o las 12 vistas o perspectivas de la Iglesia Metropolitana de Canterbury, y de la Iglesia, también vistas y perspectivas de la Colegiata de Westminster, y Valentín Gómez, sacerdote, asambleísta, etc., también dona obras que tienen un carácter fuertemente ilustrado, como el París moderno de Mercier, etc., ¿no es cierto? De nuevo, el clero de la Revolución está bien estudiado. Vamos a la imagen siguiente, por favor. Bueno, aquí rápidamente, para contarles el desarrollo del enigma de la biblioteca del sistema de clasificación, así abrimos algunas preguntas. Vamos, Victoria, a pasar más o menos rápido. Este es el tipo de anotaciones que tenemos en los libros. A la siguiente. Entonces, la primera hipótesis fue que serían sección o sala, bazar o vitrina. Una segunda hipótesis más reciente, que no mencioné antes, es que se trata de sección y la B es de volúmenes. Esto está verificado. Y la E y la N sería una subdivisión física de S y D. Esto es algo que todavía no he logrado confirmar. Y estamos analizando algunos casos donde cambió la ubicación. Pero la B, la hipótesis de que se trataría de bazar, ya me había olvidado. Ahora, hace un año que no vuelvo a esto, que yo mismo la había descartado, porque ahora está confirmado que es cantidad de volúmenes de la obra, la B corta. Vamos a la imagen siguiente. Las secciones son, la primera está dedicada al derecho canónico, la segunda a la literatura, la tercera a la teología, la cuarta a la religión, la quinta a la historia, la sexta a artes y ciencias, y la séptima es una sección que todavía resulta problemática, pero en principio es una suerte de miscelánea, puede tener que ver con el tamaño de las obras o con otros problemas bibliotecológicos. No pudimos confirmarlo todavía. Vamos a la imagen siguiente. En la primera sección hay cuestiones de gobierno eclesiástico, decretales, cánones, cédulas reales, autores como Bonifacio VIII, Baldo de Ubaldis, Roberto Bellarmino, etc.
En la segunda sección hay libros de mitología, de culturas clásicas, de artes liberales, de numismática, etc. Tenemos autores como Homero, Heródoto, Genofonte. Vamos a las dos siguientes secciones: sumas teológicas, escolásticas, etc., dogmáticas, sacramentos en la tercera sección, con Tomás de Aquino, Gabriel Henao, autores de la segunda escolástica principalmente, Vicente Calatayud, etc. La cuarta sección dedicada a religión, con Biblias, comentarios bíblicos, etc., con Eusebio de Cesarea, Isidoro de Sevilla, por nombrar los más relevantes, Alfonso Salmerón, grandes comentaristas de la segunda escolástica. Vamos a la imagen siguiente. La quinta sección está dedicada a historia, con obras interesantísimas sobre historia, viaje, geografía, y la sexta sección dedicada a artes y ciencias es donde están reunidas todas estas obras que donó Belgrano sobre temáticas técnicas y científicas. Vamos a la imagen siguiente, por favor. Bueno, estas cuestiones de los desplazamientos, elaboré algunas hipótesis sobre el tipo de problemas bibliotecológicos que habría habido para hacer estos cambios, estas tachaduras en la biblioteca pública, cuestiones más de otra índole. Vamos a la imagen siguiente. Y la última, bueno, ¿cuándo fue esto realizado? Hay que descartar por diversos motivos que pudo haber sido hecho por los autores, por los directores de la biblioteca pública que están tachados, y que debía haber sido hecho o en las gestiones de Moreno, Grela o Terrero, cosa muy difícil porque la biblioteca en ese tiempo tuvo muchas dificultades, y casi con seguridad entre las gestiones de Carlos Tejedor, Mármol y ya Tesada, cuando llega describe este sistema de clasificación, podemos tener una idea de que habría sido preparado este sistema de clasificación en esos años. Vamos a la imagen siguiente, porque hacia 1823, durante la gestión de Manuel Moreno, el registro estadístico señala estas secciones y hay una continuidad de estas secciones en los posteriores bibliotecarios que, vamos a la imagen siguiente, Victoria, ya en 1833 hay datos de la continuidad, pero también de la falta de libros. A la imagen siguiente, por favor. Y hacia 1855 tenemos ya el sistema de clasificación funcionando tal como están anotados en la biblioteca de Belgrano. Vamos a la imagen siguiente. Ya Quesada esto lo indica con claridad. A la siguiente, por favor. Ahora, por fuera de las cuestiones bibliotecológicas, hay algunos problemas que hacen a qué fue lo donado y cuál fue el sentido de la donación, ¿no es cierto? Porque no podemos inferir con certeza muchas cosas que uno querría inferir. No sabemos si Manuel Belgrano leyó estos libros, no sabemos hasta qué punto influyeron en su pensamiento, no sabemos si eran libros familiares o libros que recibieron en el consulado, ni si trajo la mayoría de Europa o los consiguió acá. Pero sabemos que fue el hombre que vivió en Europa, que fue cónsul y que se ocupó de estas cuestiones todos estos años, y podemos inferir que, digamos, los usó o fueron de su órbita, y sobre todo podemos inferir cuál fue el sentido de dejar esos libros. El sentido fue que haya una transformación en nuestra tierra en pos de una Argentina próspera, cosa que se ha logrado y no hasta ahora. Hay muchas cosas más, pero seguirán surgiendo en las preguntas y los quiero escuchar a ustedes, por favor, que es lo más importante. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. ¿Alguno en particular quiere empezar? O comentarios. A mí me interesa esto último del sistema de clasificación. ¿No hay antecedentes en otros países de América? Digo, no sé, el virreinato, ponele. En Perú. Están estudiados los sistemas de clasificación. Lo que ocurre es que todo indica que este fue un sistema ad hoc creado muy ad hoc. aquí para resolver la cuestión bibliotecológica
en esta institución particular. Ni siquiera en otras... No hallamos un sistema parecido hasta donde yo pude estudiar de esta índole. Ahora, la anotación con 3 o 4 letras y números es algo que hallamos en otras bibliotecas, por supuesto, pero le he preguntado a algunos especialistas en historia de las bibliotecas, etcétera, y no me han sabido informar sobre otras bibliotecas que usen un sistema análogo, ¿sí? Pero puede aparecer tranquilamente el modelo en cualquier momento. Eso, yo estoy bastante perplejo, sobre todo que con el valor de la B, o sea que se ha especificado la sección con los volúmenes, y el valor de la E y la L también es problemático porque cuando mutan juntas, no es que, cuando digo mutan juntas, Cuando hay una tachadura en una, hay tachadura en la otra. sí, y parecieran, uno esperaría que cuando juxtapone los libros, los que tienen, supongamos, E4, luego tengan N1, N2, N3, N4. Bueno, cuando tienen E4 siempre tienen la misma N, entonces no termina, tienen todas N7, todos los que están en E4 tienen N7, entonces ¿cuál sería el valor de esa especificación de la E? ¿No es cierto? Eso es algo con lo que estoy desarrollando con esta otra persona, este reordenamiento, digamos, sistemático. Es un trabajo muy mecánico, son 2.300 registros que hay que ahora reunirlos, uno va por el número 300 y por ahora no hemos llegado a ninguna conclusión, estamos trabajando. Eva. Sí, Roberto, quería preguntar, ¿hay algún estudio sistemático sobre las memorias? Porque a mí me suena, por haber sido escrita en el consulado. Sí. Yo tengo una formación en comercio exterior, por eso me interesa. ¿Es el interés de poder abrir el comercio al mundo, o sea, esa influencia inglesa que tenía? Sí, claramente. Hay un estudio muy bueno de Pedro Navarro Floria, del cual yo leí un resumen que está en este libro que se titula Manuel Belgrano, Los ideales de la patria, pero Navarro Floria es un historiador muy sólido, no sé si vive aún, que escribió una tesis doctoral o un libro sobre Belgrano en el consulado, o sea que eso está estudiado. Y hace poco un historiador de apellido Deep, que trabaja en el Instituto Nacional Belgraniano, acaba de sacar un libro hace 2 o 3 años sobre el ideario de Manuel Belgrano, que también es una obra relevante que nos permite comprender su pensamiento. Es muy recomendable esa obra, que está online. Ideario de Manuel Belgrano, la encuentran fácilmente. Claro, porque colocar como memoria es un poco como digamos, cuando presentan los balances las empresas. Tiene la parte que es memoria y balance. Y memoria es la descripción, digamos, de lo que se ha hecho durante el ejercicio contable, y luego también la proyección hacia cuándo va orientado, qué le parecería a la empresa seguir. Entonces me parece el modelo de las memorias, por los temas que tocan, que es el ideario ese de abrir el comercio hacia el mundo. Es así, es así. La palabra memoria tiene en este contexto un valor un poco más amplio, que es una suerte de registro escrito de aquello que se trabajó durante el año y también una intención de hacia dónde se quiere ir, ¿no? Una proyección. Compartimos el micrófono para... Sí, por favor. No, primero quiero decirte que estoy fascinada por el trabajo, me parece sumamente interesante para pensar una historia cultural de la época es fundamental este tipo de trabajos. Te hago 2 preguntas. Una es que, ¿hay algún registro de lo que no se donó? O sea, de la biblioteca de Belgrano, porque acá vemos lo que se donó, pero digamos, ¿hay algún otro trabajo o hay en algún lado registrado o analizado lo que quedó, digamos, ¿no? con lo que se quedó? Esa es una pregunta. Y la otra que te quiero hacer es que no aparecen en ninguno de los registros los autores italianos.
los economistas italianos, qué sé yo, Genovesi, Filangieri, que son los que supuestamente algunos historiadores dicen él tenía una clara inclinación hacia lo que llaman algunos el neomercantilismo italiano y demás. No lo veo ahí, te pregunto si hay alguna referencia de esto en algún otro lugar, si aparecen estos autores. Que yo, respecto de lo primero, yo no he hallado ningún documento, lo he buscado tibiamente, he consultado a alguien que conoce bien, por ejemplo, las memorias de los barcos, a ver si podemos rastrear en qué barco vino Belgrano cuando regresó a Buenos Aires y si se puede saber qué trajo. No he logrado avanzar en esa dirección. Y respecto de los libros de familiares y demás, puede llegar a ver, es un tema que en algún momento me planteé como que había que avanzar en esa dirección, no he podido, tengo la sospecha de que no hay nada, pero está muy bien lo que planteás de, bueno, podría haber otras fuentes para llegar a conocer eso. Respecto de lo segundo, hay que mencionar que yo tengo presente, hay una carta en la que Manuel Belgrano le cuenta a su madre que está leyendo el inmortal Montesquieu y una obra, y que tiene en su poder una obra, no me la acuerdo en este momento, pero sobre cuestiones agrarias que planea leer, que la menciono ahí en el texto. Es todo lo que he encontrado de Belgrano que mencione libros que no están donados, ¿no es cierto? Seguramente en los textos de Manuel Belgrano, con los cuales yo no he estudiado, y particularmente les recomiendo esta obra sobre el ideario de Manuel Belgrano porque allí está desarrollado más ampliamente esta cuestión, es posible hallar menciones a otros autores. Respecto a las influencias, hay un problema, no sé si ustedes lo notan también, que muchas veces se dice que influyó en Manuel Belgrano Adam Smith o Quesnay u otro autor, y bueno, de Quesnay hay una traducción de Belgrano que es algo muy contundente, pero muchas veces esas influencias están señaladas por ahí como clima de época, o están señaladas por ahí por quienes han estudiado esos temas con conocimiento, pero por ejemplo en este libro hay muchos textos que presentan las influencias de Belgrano y la verdad que nombran a los ilustrados en términos generales con nombre y apellido, pero no está tan claro que efectivamente esos autores haya leído Belgrano y esas ideas hayan influido, por lo menos para mí, ¿sí? Te lo decía porque, digamos, hay mucho trabajo de Chiaramonte sobre esto y justamente hace hincapié en los italianos, que además él hace traducción. Mi pregunta era si en esa búsqueda que vos hiciste había alguna referencia a estos italianos, nada más que por eso. No los he hallado, hay algunos autores italianos, pero no estos economistas que mencionaste, pero sí. Gracias. Yo quería felicitarte por supuesto por esta investigación tan exhaustiva y me imagino que trabajosa en todos los aspectos, en la cual estás trabajando todavía, y la lectura de Damián que nos facilitó, nos abrió un montón de vetas para introducirnos en los problemas de la lectura, y también la presentación que nos hizo Francisco. Así que yo simplemente quería preguntar si a los tres, ¿no? Si ustedes creen que esta donación apunta, como lo dijeron, todo el tiempo, pero si piensan que ese es el motivo predominante, que es simplemente dar la mayor variedad posible dentro de un clima de época de la Ilustración para que un público amplio se pueda educar, y más allá de, por supuesto, las corrientes en boga, esto que vos señalabas, enfatizar
en reformar a través de la ciencia y del conocimiento. Si la biblioteca se pensaba como un aula, como dijiste, si ustedes concuerdan en que ese era un poco el interés primordial de la donación a donde apunta. Me quedó esa idea, por eso quería corroborarla. Ahí te cedo el micrófono, Damián. Bueno, antes de que termine la reunión, les quiero decir que por gentileza del CEPA y del Centro Studium, para los que quieran quedarse unos minutos, tenemos un vino de honor que podemos compartir, los que quieran quedarse. Pero hay que pensar también, Anabel, que la Universidad de Buenos Aires fue fundada en 1821. O sea, no hay universidad. Está el Real Colegio de San Carlos, en proceso de desmantelación por otra parte, donde sus claustros están siendo utilizados para formar milicias al calor de la revolución, y aparece la biblioteca como el espacio donde se va a intentar salvaguardar la ciencia y promover el texto de fundación de la biblioteca es muy elocuente, dice: sirven más a los pueblos los libros que las armas, ¿no es cierto? Moreno tenía muy claro hacia dónde iba, y Belgrano está atrás de él o junto a él, y juntos toman la decisión de fusilar a Liniers y a todos en Cabeza de Tigre, a todos los contrarrevolucionarios cordobeses, o que en Córdoba desarrollan ese conato de contrarrevolución, porque la impronta jacobina, al calor del proceso revolucionario, se afianza, pero al mismo tiempo acompañada de la impronta ilustrada, ¿no es cierto? Bueno, es justamente eso, y aparte no hay que olvidar que, como Roberto antes nombró las memorias, en todas las memorias está el intento de Belgrano de fundar la escuela de náutica, la escuela de matemática, la escuela de dibujo, y todas bochadas. Entonces está esa intención de crear una institución educativa, de crear el vínculo educativo, y en todas las memorias del aula hay que educar, hay que, o sea, educar a algunos y al otro mandarlos a educar trabajando, pero esa es la intención. Entonces la educación de libros y libros técnicos, es libros técnicos que tienen grabados que dicen cómo cultivar, o sea, que el del cuchillo, cómo cortar algo, o sea, de una intencionalidad de enseñarle una cuestión práctica, eso más que nada. Esa es mi forma de ver. Igual esa mirada que vos señalabas de que era un pueblo católico queda muy claro en esa miscelánea absoluta de temas, ¿no? Me pareció muy interesante esa observación. Bueno, creo que leyendo uno de los puntos del texto, esa idea, ese pasaje que se puede notar en la obra de esos militares revolucionarios y después napoleónicos, ¿no? Que cómo contrapuntea la idea de al calor de las armas, al calor de la revolución, Belgrano tuvo que hacer esa, ¿no? Formarse como militar a la fuerza y leyendo sobre el caballo. Bueno, de fondo queda también esta idea de la creación de la Escuela del Norte, ¿no? Claro. Porque si uno lee el reglamento de la Escuela del Norte, como que el objetivo es muy semejante a esta idea de la formación de la biblioteca, que aparte aparece en el texto de la Gaceta, era como bajo el nombre de Educación, precisamente, ¿no? Bajo el título de Educación. Así que, desde ya es complementario. Lo que pasa es que, bueno, precisamente, creo que una de las hipótesis va al frente de batalla, y esto es lo que deja aparecer para los otros, ¿no? Cuando triunfa en Salta, recibe del gobierno 40.000 pesos, los dedica a 4 escuelas en ciudades del norte, algunas están en el actual territorio boliviano, otras en el nuestro, y escribe él mismo 2 meses después un reglamento que es fascinante, lo que vi hoy en el viaje que veníamos, donde señala en qué horas deben ser instruidos, cuándo deben los alumnos leer el rosario, el rol del docente, el rol del docente, cómo debe ser supervisado, si alguien hace las cosas mal puede ser azotado hasta solamente 6 azotes, pero no en público, y si lo que hizo es muy grave puede recibir hasta 12 azotes, bueno, una serie de cosas de otro mundo, pero también con un énfasis muy fuerte en lo práctico, en lo técnico y en las matemáticas y la lengua. De todos modos, valoro mucho lo que ustedes decían, ¿no? Esto del acto político, porque en medio de esa situación
la prioridad no era una biblioteca, la prioridad era la guerra que se venía, ¿no? Y sin embargo hay un acto fundamental, ¿no? Se funda una biblioteca. Entonces me parece que es fundamental rescatar esto de la historia porque es un acto político y que se hace en medio de un contexto que uno no pensaría de ninguna manera en que eso era la prioridad, ¿no? Y me parece que eso también revaloriza lo que son las bibliotecas. Las bibliotecas son actos políticos. Reconstruir la biblioteca hoy, tener una biblioteca pública y una biblioteca con acceso a todos y a todas, también es un acto político. Y me parece que tomar, digamos, entre el presente y el pasado, me parece que es muy importante, muy valorado este trabajo, ¿no? Les quiero contar un proyecto que tenemos para el Centro Studium para el año que viene. Queremos hacer un video muy parecido al video que van a hallar adentro del libro. El libro lo googlean, enseguida lo encuentran, y adentro del libro está el video, dura 18 minutos. Y queremos hacer un video muy parecido a ese con los libros del Renacimiento que hay en la Biblioteca Argentina, aquí en Rosario, que hay unas cosas increíbles. Así que vamos a ver si lo ponemos como un proyecto de cátedra y del centro, que Marcela nos acompaña en eso, y podemos mostrar, digamos, de un modo complejo la riqueza bibliográfica que tenemos aquí en la Biblioteca Argentina y eventualmente en la facultad. No descarto que haya cosas muy interesantes aquí, pero todavía no pudimos llegar a eso. Bueno, gracias. No sé si tienen algún comentario o pregunta más. No, todos hablan de un acto político, la creación de bibliotecas, pero me parece que un acto más que político es una revalorización de la educación. Por ahí pasa la cosa, más que nada, para mi modo de ver, como lo que hizo Sarmiento, por ejemplo. Sarmiento, recién hablábamos con Eva, bueno, fue un gran maestro, un pedagogo, un tipo que se dedicó a la educación, dio valor a la educación. Cuando asume Sarmiento la presidencia, ¿qué hizo primero? Un censo. ¿Y qué vio ahí? El 80% de la población analfabeta. ¿Y qué hizo? Fue y creó una escuela por día, más o menos, en todo el territorio nacional. La historia de Sarmiento me parece que también debe ser muy valorada y estudiada, porque es... Este aspecto lo comenta Damián, que conoce de esos temas. Bueno, el tema es que la educación es un acto político, o sea, no podemos dejar de lado eso, o sea, tanto la biblioteca como una escuela o la fundación de una escuela es un acto político, porque es un proyecto, Belgrano tiene un proyecto político desde que se empieza a formar, que es constituir no un país independiente, sino constituir una colonia española ilustrada, constituir una colonia española que pueda llegar a producir bienes materiales para poder después industrializarlos, y eso es una acción política y educativa que tenía constantemente. O sea, cuando él dice, ojo, las mujeres están muy mal acá, la situación de la mujer es muy mala, y cuando dice eso no es simplemente un acto de reivindicar a la mujer, sino un acto político de ver que ahí hay un sector de la sociedad que está abandonado y que tenía que ser o aprender a leer, aprender a escribir, aprender a trabajar, y son actos políticos. O sea, la educación es política, no hay forma de ver... Pero es el concepto de política en el sentido del manejo de la polis, del manejo de la comunidad, y entonces en esa comunidad tiene que tener una proyección para un mejoramiento. Entonces ahí hay siempre un acto político. Esa es mi idea, no sé, Francisco, que... No, obviamente en un sentido aristotélico, ¿no? Desde ya, pero un comentario menor, pero que hay ahí una relación que la encontré cuando en su momento leí la campaña El Ejército Grande de Sarmiento, ¿no? Cuenta que cuando se encuentra con el emperador de Brasil, tenía el mismo gusto por cultivar gusanos de seda, ¿no? Y precisamente uno de los libros en los que se promueve ese tipo de producción es introducido en este rol de, ¿no? como encargado del consulado, ¿no? Pero la introducción precisamente de un libro en nuestro país dedicado a este tipo de trabajo. No, digo, es superficial el comentario, pero me hizo acordar a precisamente esa moda que compartía tanto el emperador de Brasil como Sarmiento, y como oportunamente introdujo en su momento a través de los libros Belgrano, ¿no? En la biblioteca pública. Muchas gracias en serio por todo este... Progresistas de la patria. Exacto. Progresistas. Sí,
Muchas gracias por este encuentro. Nos quedan 15 minutos para charlar antes de que cierre la facultad. Así que gracias nuevamente. Fue un gusto grandísimo. Y gracias también a todo el equipo de comunicación que ha filmado este evento, a Dida, a Katy, etc. Una alegría conocerlos, a los que ya nos conocían. Bueno.